Gracias, diputado presidente. Hay que contarle a los costarricenses qué es lo que está pasando aquí, porque me parece que en el pacto de transparencia que hemos suscrito hay razonamientos que deben quedar muy claros. Este es el proyecto de reforma integral más importante que podría tener esta Asamblea Legislativa, sin ninguna duda. Y desperdiciarlo por nimiedades o por falta de valentía o por alcahuetear a alguien o por un cálculo político me parece que es una traición a la patria. Y me parece que también, en aras de ser consecuente, yo tengo, desde que voté el plan fiscal, todo ese rato de reclamarle al gobierno que este proyecto no avanzaba y que no tenía una consecución de hechos que le permitieran avanzar en el trámite legislativo. Eso consta en las actas y consta en mis redes sociales. Y por lo tanto me aboqué a hacerle las mejoras que a mi juicio consideré que permitieran que el expediente avance, y por eso yo anuncio que por el fondo votaré afirmativamente este proyecto de ley, pero haré un informe afirmativo de minoría sugiriendo el texto sustitutivo que hemos suscrito varios diputados y diputadas y que sería una mejor base de discusión en el plenario legislativo, que todavía ahí le faltan temas, pero que sustancialmente son mejores al texto que se aprobó acá y que además voy a permitirme explicar. También es importante, y lo haré más adelante, también es importante decir que muchas de las observaciones que se han dado en el trámite por parte de algunos diputados que votaron el texto sustitutivo aprobado están corregidos en el texto sustitutivo que suscribimos varios diputados y diputadas y que yo me permití liderar. De manera que me parece valioso que hagamos el esfuerzo en mi despacho de presentarle al plenario ese texto base. Podríamos después, más adelante, hacer un acuerdo en que tomemos ese texto y creo que sería mucho menos complicado avanzar en acuerdos. Porque claramente aquí lo que está en juego es la rectoría de Mideplan que otorgó la 9635, se mantiene incólume en el texto que yo planteo. Sin embargo, sí le da competencias específicas al servicio civil y lo deja a mi juicio bien concatenado. También el ámbito de cobertura de todo el sector privado, todo el sector público, al cual ha hecho observaciones vehementes y constantes la Contraloría General de la República y este servidor, en el entendido de que si este proyecto de ley va a ser solo para unos cuantos, es mejor que lo archivemos. Es decir, la coyuntura histórica que requiere y los cambios estructurales que requiere un Estado que está con más de la mitad del presupuesto de endeudamiento requiere tomar decisiones importantes y valientes. Y en ese entendido, creo que también estamos armándolo de esa forma. Porque además quiero decir aquí algo. Este proyecto de ley está estableciendo un ordenamiento para los actuales y para los futuros. Porque que yo entienda, este proyecto de ley no va a crear las familias para unos y para otros. Este proyecto no va a otorgarle competencias a un ente o al otro para unos y para otros. No van a haber dos regímenes de empleo público, va a haber uno, este. Y dentro de esas regulaciones existen una serie de particularidades como es el salario. En la exposición de motivos que el diputado Muñoz ayer mencionaba, que lo leyéramos, yo hice la tarea y claramente, si ustedes revisan en la página 9, la organización del trabajo, ahí habla del régimen general del empleo público. Esos son los actuales y los futuros. No está haciendo discriminación. Y en la página 10, en el inciso D, en la gestión de la compensación, esta exposición de motivos sugiere un mecanismo para los actuales, pero ese no es el fondo. Es que está hablando del empleo público en general y sugiere un mecanismo, pero es facultad de los legisladores en el proceso de formación de la ley y el derecho de enmienda
que podemos establecer este mecanismo que se sugiere u otro. Y eso es lo que ustedes acaban de aprobar en la moción número 12. Un mecanismo para establecerle un salario global y en transición a los trabajadores actuales, de manera que esto sí garantiza que vamos a tener un efecto de más o menos 12 meses y no de 20 años. Yo no quiero aquí aprobar un proyecto de ley para arreglar el tema del empleo público y que tarde 20 años. Estaríamos perdiendo tiempo. Lo que aquí queda claro es que hay una voluntad de los legisladores, por lo menos en mayoría, de resolver esto con la seriedad y la responsabilidad que se requiere. Y en ese entendido usted puede cortarle puntos, comas, asteriscos y todos los pelos que usted quiera. Pero este proyecto lo está esperando Costa Rica hace muchos años y no es de recibo que lo atrasemos por nimiedades técnicas. El mecanismo que estamos estableciendo o que se establece en la moción número 12 nos parece que resguarda 3 pilares fundamentales. Primero, establece y garantiza que nadie va a tener un menor salario. Y eso derrumba un mito que ha existido a lo largo de esta discusión, de que aquí pretendemos rebajarle el salario a los trabajadores costarricenses, y eso es falso. Y doy fe de que no es el espíritu de este legislador, y les aseguro que muchos de ustedes me darán la razón porque también lo comparten. Si hoy un trabajador gana 100 colones, este mecanismo le va a garantizar que va a seguir ganando 100 colones. Pero en el próximo momento, en lugar de ganar 115, va a ganar 105. ¿Por qué? Porque los 115 no los puede ganar, el Estado no los puede sostener. El patrono está diciendo, estoy en un problema. Y yo le mantengo incólume los 100, pero yo no puedo mantenerle un sistema de remuneración que es insostenible y que tiene un crecimiento exponencial que no le permite al Estado ser garante de ese entendido. De manera que no es cierto que esto va en detrimento del salario de los trabajadores, y ese mito lo quiero derrumbar hoy para que estemos claros. Lo segundo es que en los plazos que se están estableciendo en esa moción y en ese texto van a permitirle a los funcionarios de salario menor varias opciones para trasladarse de forma voluntaria, y también le establece a la administración plazos para que renegocie los contratos particulares que tienen o que se establecieron en una ley, en la ley 9635, que, insisto, ya votamos hace algún rato. Quedan algunos pendientes. Quedan pendientes corregir las licencias que yo no sé dónde se van a pagar, que están aprobadas en el texto que se votó. Eso deberíamos de ponernos de acuerdo en el trámite de 137. Porque si el argumento aquí es que no es sostenible el sistema de remuneración, tampoco es sostenible que podamos tener licencias que van a causarle un gran daño al erario público. Y además en el entendido de que serían contra, digamos, la costumbre. También queda pendiente el tema de convenciones colectivas, porque no se trata, después de aprobada la procesal laboral, de prohibirlas, porque se caería en la sala constitucional este proyecto. Se trata de que el filtro que establecimos en la 9635 lo podamos emular acá y podamos enmarcar la regulación de las convenciones colectivas de manera que no vayan en perjuicio, o voy a ponerlo diferente, que no generen privilegios odiosos que todos los costarricenses estamos hartos y que realmente son injustos. Y eso hay que verlo desde la perspectiva total y nacional, no desde un grupito, no de un segmento, sino de la generalidad. De manera que eso hay que construirlo en 137, tenemos que encontrar esa regulación que le vaya a permitir a esta ley ser efectiva en resguardar los derechos de todos y de tutelar el estado financiero de la empresa general, esta empresa que se llama Costa Rica, la empresa que hoy tiene un problema de flujo de caja y financiero, y que requiere de cambios para poder salir adelante y que no se pueden postergar. De manera que yo
confío y no tengo por qué defender a nadie aquí, sino simplemente estoy estableciendo que creo que es el momento para avanzar, que no tenemos tiempo y que es mi responsabilidad advertir sobre los temas que se pueden mejorar y lo he hecho. Ahí está el trabajo en las mociones presentadas, en las negociaciones que hemos estado, en el tiempo que le hemos dedicado a este tema, en las conversaciones con los diferentes compañeros. Y eso no es desde hace poco, es desde que votamos la ley 9635 hace año y resto. Uno no puede venir aquí al final a decir, ah, no, eso no sirve para nada. No, eso lo puede decir si después entonces rechazan por mayoría los cambios y entonces ahí ya se tomará una decisión si este proyecto va a servirle a los costarricenses o es un mamarracho solo para ir a jugar de vivo al Fondo Monetario Internacional o a la OCDE, donde usted quiera. Pero el esfuerzo hay que hacerlo. Y en ese entendido es que hemos hecho el trabajo. He estado coordinando a pie juntillas con el diputado Peña Flores y por eso hoy lo sustituyo y estamos en coordinación en este tema y en otros, pero en este tema en particular vamos a ir hasta el final en términos de que esta reforma sea una reforma histórica y que aprovechemos esa coyuntura. Nada más me queda por agregar que los temas pendientes me parece que son sustanciales para que yo lo pueda votar en el plenario y lo dejo advertido desde ya. Es decir, si nosotros no podemos ponernos de acuerdo en 137 para que el proyecto realmente tenga una relevancia y no afecte y además no genere injusticias y que se pueda construir con todos, pues será y tocará votar lo negativo en el plenario. Pero insisto, el esfuerzo hay que hacerlo desde el punto de vista del procedimiento y este es el procedimiento, este es el momento. Y entonces tenemos por delante 4 meses, que diría yo que es el tiempo en el que podríamos proyectar que esto avance, y en esos 4 meses de involucrar a los sectores, hablar con todo el mundo, ponernos de acuerdo nosotros, redactar mociones de consenso que permitan que este proyecto de verdad funcione. Yo me reservo el tiempo que me resta. Señor presidente, muchas gracias.